Muy bien, chicos, vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos iniciando, vean, nuestra sexta semana de clases y estamos llegando a medio mes, ¿no? Qué rápido se nos fue, se nos está yendo el mes de agosto. Entonces ya hoy, 15 de agosto del 2022, trabajaremos el tema de potencial eléctrico en distribuciones de carga continua. Recordemos que hemos estado hablando ya en nuestras últimas clases lo que es el potencial eléctrico. Definimos que, una vez más, el potencial eléctrico define la cantidad de energía que tiene una partícula por cada unidad de carga que ésta posea. En electrostática es más simple poder representar la energía en términos de la carga que tenga una partícula en vez de representarla como puramente una energía. Es más útil para cuando se necesitan hacer mediciones, debido a que pues, dependemos únicamente del espacio en el que se encuentra y no dependemos de la partícula que se está moviendo o de si tenemos pues, un conjunto de partículas. Podemos definirla entonces pues, un conjunto de partículas como un conjunto de cargas para saber en total pues, cuánta energía podríamos tener. La idea del potencial eléctrico en distribuciones de carga es muy parecido a la idea del campo eléctrico en distribuciones de carga. Recordarán que cuando trabajamos pues esta parte utilizamos pues nuestra idea de densidad de carga. La densidad de carga hay de tres tipos, recordarán. La densidad de carga lineal, que se representa como lambda igual a carga dividido longitud. La densidad de carga superficial, en la que sigma es igual a carga dividido área de superficie. Y la volumétrica, en la que ρ es igual a carga dividido volumen. Dependiendo de la superficie que nosotros estemos trabajando, pues decidimos trabajar nuestra densidad de carga. A veces, bueno, esta es una condición específica. Esto es cuando la carga es uniforme, ¿verdad? Si la carga no es uniforme, entonces nos tienen que dar alguna ecuación que defina la carga o la densidad de carga en la que nosotros podamos trabajar y fundamentar los cálculos que vamos a realizar. Recuerden algo importante. El potencial debido a una carga puntual se calcula, el potencial, como la constante eléctrica por la magnitud de la carga que genera el potencial dividido la separación. Ven que esto no es el cuadrado. Y debemos recordar que esto es un escalar. A diferencia del campo eléctrico, que teníamos un vector y que inevitablemente teníamos que sumar componentes, sacar componentes, en el potencial no. El potencial es un escalar y simplemente podemos sumar tal y como son, ¿verdad? Los escalares se suman sin ninguna complicación. Entonces, si nosotros tenemos un objeto que está cargado de manera no discreta sería la palabra correcta, ¿no? Pero continua, de manera continua, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dividir la carga en pequeñas porciones de carga, ya sean pequeñas porciones de longitud, pequeñas porciones de área o pequeñas porciones de volumen. Dependiendo de las pequeñas porciones que vayamos sacando, pues así vamos a ir también sacando nuestro diferencial. En este caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de que tenemos que una pequeña porción de carga genera un pequeño potencial, pues eso sería simplemente la constante eléctrica por el diferencial de carga dividido la separación. Para poder resolver estos problemas, entonces, pues tenemos que hacer algo. Vean que prácticamente lo que me está diciendo que el potencial está definido en términos de pequeñas porciones de carga. Lo que deberíamos hacer para obtener el potencial total, pues sería inevitablemente resolver una integral. Por lo que, pues afortunadamente la constante es constante y nos quedan simplemente estas dos expresiones. Si el radio es constante, puede salir de la integral y bien fácil simplemente la carga, pero si la distancia a la que se encuentra cada diferencial de un punto específico varía, entonces tendríamos que relacionar la carga y la longitud. Es allí donde podríamos encontrar nuestra densidad de carga lineal, superficial o volumétrica, dependiendo del pequeño trozo de carga que nosotros estemos utilizando. Entonces esa va a ser la estrategia que vamos a utilizar para poder calcular la densidad, el potencial eléctrico en distribuciones de carga
continua. Entonces, pues la introducción no es tan complicada. Vamos a ver en un ejemplo cómo resolver ese tipo de problemas. Vamos entonces con nuestro ejemplo número 1. Nuestro ejemplo número 1 dice, una varilla de longitud L, vean, esta longitud de varilla, yace a lo largo del eje de las X, con su extremo izquierdo en el origen. Vean, su extremo izquierdo en el origen. Además, tiene una densidad de carga no uniforme. Vean esta palabra importante porque me está diciendo de una vez que tenemos una densidad de carga no uniforme, lambda igual a alfa x, donde alfa es una constante positiva. Inciso A. ¿Cuáles son las unidades de alfa? Inciso B. Calcula el potencial eléctrico en el punto A. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, voy a copiar la figurita para poder trabajar con esto. Ahora, el problema también me dice, perdonen antes, creo, para nuestro inciso A, que la densidad de carga está dada por alfa por x, en la que por supuesto x va a ser la distancia. No me dices si estamos en metros o en qué distancia. A ver, una longitud ya sea a lo largo del eje x con su extremo izquierdo en el origen. Además tiene una densidad de carga no uniforme, donde alfa es una constante positiva. ¿Cuáles son las unidades de alfa? Bueno, veamos. Recuérdense que la densidad de carga tiene que tener unidades, por ser lineal, de carga. Uy, ¿qué pasó aquí? De carga dividido longitud, ¿verdad? En este caso, si esto es igual a la expresión alfa, en la que vamos a pensar que x tiene unidades de longitud, ¿por qué cosa tendría que multiplicar L para que el resultado sea Q sobre L? Pues está claro que tendría que ser Q dividido L cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces si cancelo esta L, con este cuadrado y me queda carga sobre L. Entonces yo ya tengo la seguridad de aquí que esta unidad alfa tiene que tener unidades de carga dividido la longitud al cuadrado. Si pensamos que la carga está medida en coulombs y la longitud está medida en metros, entonces esperaríamos que alfa tenga unidades de medida de coulombs sobre metro cuadrado. Suponiendo en metros, ¿verdad? Si no, entonces en unidades de carga divido unidades de longitud al cuadrado. Aquí tendríamos entonces las unidades de alfa. Veamos entonces ahora el inciso B. Ahora sí, el inciso B me pide que determine el campo eléctrico en el punto A, sabiendo que tenemos una densidad de carga no uniforme. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues lo que vamos a hacer es dividir tal vez con otro color, esta barra en pequeñas porciones de carga. Esto va a tener un diferencial de carga de Q y va a tener un diferencial de longitud. Vamos a ponerle un pequeñito llamado de X. Y vamos a suponer que la distancia a la que se encuentra desde el origen es X. Ven que esta distancia, el problema me está diciendo que vale D. Entonces calculemos el pequeño potencial que genera esta pequeña porción de carga en este punto. Solo voy a regresar esto al grosor que necesito. Ahí estamos. Entonces, la pequeña contribución de potencial eléctrico para esa pequeña carga pues estaría dada por la constante eléctrica por la carga dividido la longitud. Bueno, la separación del punto a donde está la carga generadora. En este caso, aquí no es Q, perdonen, es dQ, porque estamos hablando de una pequeña porción de carga, ¿no? La separación, pues vean, es D más X, ¿verdad? Porque está separado D más X de ese diferencial. Por lo tanto, para calcular el potencial total, yo tendría que resolver la integral de la constante eléctrica dividido D más X por el diferencial de carga. Y noten que en esta parte X pues es una variable, ¿verdad? Varía, entonces no puede salir de la integral. Y por supuesto dQ va a ir acomodándose a cada uno de los diferenciales que tengamos aquí. ¿Cómo podemos resolver esta integral? Porque aquí me dice que integra en términos de Q, pero X es una variable. Entonces vamos a insertar o vamos a ayudarnos de la idea de la densidad. Recuérdense que aquí me dice que la densidad es alfa multiplicado por X. Para este caso, entonces, si nosotros tomamos una pequeña porción de carga y la dividimos entre una pequeña porción de longitud, bueno, en este caso de longitud de X, me tendría que dar, o estaría dada por esta expresión, ¿verdad? Ese dQ de X. De tal manera que dQ
pues no sería nada más que alfa x por dx. De tal manera de que ahora sí, yo en esta integral ya podría escribir que el potencial sería la integral de la constante eléctrica dividido d más x por el diferencial de carga, en el que el diferencial de carga sería alfa por x por dx. Vean que ahora entonces ya tengo una integral que está en función de x. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Pues vean que x varía desde 0 hasta L. Esas son las variaciones de x, porque integro en función de x. Por lo tanto, el potencial estaría dado por la integral desde 0 hasta L de la constante eléctrica por alfa por x dividido d más x. Todo esto por dx. Entonces, vamos a intentar resolver esta integral. Eso sería lo mismo que la integral, no, pero saquemos las constantes, constante eléctrica por alfa, por la integral de x dividido x más d. Todo esto por dx. Vamos a resolver esta integral, ya es procedimiento matemático, que me quedaría constante eléctrica por alfa, de la integral de x más d menos d dividido x más d, ¿verdad? Que se vale esto, ¿verdad? Por dx. Esto sería lo mismo que la constante eléctrica por lambda por la integral de 1 menos d dividido x más d. Todo esto por dx. Vean que prácticamente lo que hice fue separar. Estas expresiones me dan 1 menos estas expresiones que quedaron aquí. De momento llevo entonces que el potencial estaría dado por la integral de 0 a L de la constante eléctrica por alfa de 1 menos d dividido x más d. Todo esto por dx. Entonces, integremos. Aquí me quedaría la constante eléctrica por alfa multiplicado por x menos d por el logaritmo natural de x más d. Y esto evaluado desde 0 hasta L. De tal manera que el potencial aquí me quedaría escrito como la constante eléctrica por alfa multiplicado por L menos d por el logaritmo natural de L más d. Evalúo para 0 menos, al evaluar en 0, x0. Me queda aquí entonces menos d por el logaritmo natural de x más d, en la que x vale 0, pues simplemente d. Por lo tanto, el potencial, si simplificamos un poquito esta expresión, me quedaría constante eléctrica por alfa multiplicado por L. Vean estas expresiones, menos por menos es más. Entonces aquí me quedaría más d por el logaritmo natural de d menos d por el logaritmo natural de L más d. De esta forma, vamos a escribir aquí nuestra respuesta a la par. Si simplificamos un poquito usando las leyes de los logaritmos, me quedaría la expresión L más d por el logaritmo natural de la expresión d dividido L más d. Y aquí tendríamos entonces la expresión que define el potencial eléctrico en el punto A debido a la distribución de carga que el problema me afirma. Tenemos entonces resuelto nuestro primer problema. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo dice así. Es prácticamente la continuación del ejemplo anterior. Para el arreglo descrito en el problema 35, que fue el anterior, calcula el potencial eléctrico en el punto B, que está en la bisectriz perpendicular de la varilla, a una distancia B por encima del eje de las X. Está a la mitad, la bisectriz, ¿no? Vamos a copiar nuestra figura para poder escribir sobre ella. Ahí estamos. A ver, como antes, voy a dibujar aquí una pequeña porción de carga que está ubicado a una distancia x de nuestro eje de sistema de coordenadas, que tiene un grosor de x y eso tiene una carga de q. La distancia que separa a este diferencial de carga
de nuestro punto B es esta distancia. Esta distancia la voy a llamar R. Noten por favor que esta distancia va a ser variable, porque vamos a depender pues, de dónde estamos ubicados para poderla definir. Bueno, entonces, de momento, esta expresión me quedaría que el diferencial de potencial estaría dado por la integral de la constante eléctrica por el diferencial de carga dividido la distancia R. Ahí está de momento. Oh, perdón, aquí es no diferencial, aquí es potencial ya, pero porque agregué el signo de integral. Entonces, en este caso, el potencial estaría dado por la integral de la constante eléctrica dividido la separación. Bueno, ¿y cómo calculo la separación? Pues vean, esto mide R, esto mide X. ¿Cuánto medirá esta parte? Pues vean que como esta es la bisectriz, entonces pues esto mide L medios, ¿verdad? Entonces, como esto es lo que necesito, yo sé que si resto L medios con X, voy a obtener la distancia que necesito. Entonces, vamos a dibujar aquí esto. Y esto de por acá, ahí está, tengo un triángulo, vean. Vamos a agregar que esta distancia sería L medios menos X. Y por supuesto, esta distancia es B. Entonces vean que aquí cumplimos con tener un triángulo rectángulo y puedo utilizar el teorema de Pitágoras para relacionar con R. Entonces R estaría dado por la raíz cuadrada de B cuadrado más L medios menos X al cuadrado. Todo esto por dq. Y si usamos la misma idea de antes, del problema anterior, pues ya vemos que dq es alfa x por dx. Entonces aquí me queda alfa x por dx. Perdón. Entonces aquí me quedaría, vamos a ver, que el potencial sería igual a la integral de alfa por la constante eléctrica, ¿sí?, por x, dividido la raíz cuadrada de b cuadrado más L medios menos X al cuadrado. Todo esto por dx. A ver, vamos a simplificar un poquito nuestra integral para poderla realizar. Vamos a hacer aquí pues una sustitución para poder hacer más fácil la integral. Vean que si hago que una sustitución, que u, bueno, no hagamos u, muy extraña la u. Hagamos, tampoco te mejor. Hagamos sí, creo que nos conviene más u. Hagamos que u es L medios menos X. Al derivar, obtengo que du es igual a menos dx. Por lo tanto, en esta integral, el potencial quedaría descrito ahora como la integral de la constante alfa por la constante eléctrica por x, que x quedaría expresado como L medios menos u, esto al despejar de esta ecuación, ¿verdad? Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de b cuadrado más u cuadrado. Esto lo hice porque va a ser muchísimo más simple si resolvemos la integral sin estar usando la expresión L medios menos X. Y luego revertimos esa sustitución. Entonces vean que de momento tendríamos dos integrales si separamos. Alfa por constante eléctrica multiplicado por L medios de la integral de 1 dividido la raíz de b cuadrado más u cuadrado por du menos la integral de u dividido la raíz cuadrada de b cuadrado más u cuadrado. Todo esto de u. Para evitarnos el procedimiento de la integral, pues vamos a utilizar una tabla de integrales. Entonces veamos qué integral podemos utilizar. Aunque noten que para usar una tabla integral, pues simplemente necesitaríamos para esta, ¿no? Porque pues esta se va por una sustitución simple. Una estrategia de sustitución simple me permite localizar esta integral. Entonces, pues para esta integral vamos a pegar por aquí una expresión que me define pues cuál es la integral. Vamos a hacerla un poquito más grande tal vez. Ahí está. Y para esta vamos a hacer una sustitución. Pues inevitablemente voy a tener que utilizar una nueva sustitución. Voy a hacer que t es igual a b cuadrado más u cuadrado. Por lo tanto, dt sería la derivada de esto, que es 2u por du.
Entonces, vean que de momento el resultado del potencial eléctrico me quedaría como alfa por constante eléctrica multiplicado por L medios de la integral de 1 dividido b cuadrado más u cuadrado, que es esta expresión, ¿verdad? Es idéntica, solo que en términos de a. Y según esa expresión me quedaría el logaritmo natural de u más la raíz cuadrada de a cuadrado más u cuadrado, en este caso b cuadrado, perdón, más u cuadrado. Ahí está de manera rápida nuestra integral. Menos la siguiente integral, pues todavía no está resuelta. U de u se convierte en un medio, vamos a poner aquí un medio, de 1 dividido la raíz de t. Todo esto por dt. De tal manera que el potencial sería ahora la constante alfa por la constante eléctrica. Vean que podemos sacar aquí el medios, pongamos aquí medios. Y entonces aquí me quedaría de momento L por el logaritmo natural de u más la raíz cuadrada de b cuadrado más u cuadrado. Menos la integral de 1 dividido raíz de t. Esta expresión es simplemente 2 veces la raíz de t. Bueno, revertamos la sustitución de una vez. Vean que en esta expresión dijimos que t era, vamos a ver, b cuadrado más 1. Entonces aquí voy a poner raíz de b cuadrado más u cuadrado. Ahí está. Solo que, pues vean que yo me metí a integrar y todavía me hace falta algo, no me hacen falta los límites de integración. ¿De dónde a dónde voy a integrar? Pues vean que estoy integrando en términos de x, pues voy a integrar nuevamente de 0 a l. No coloqué los límites en integración en su momento. Disculpen ustedes la distracción que tuve. De 0 a L. De 0 a L. De 0 a L. Ahí estamos. Y ahí está. Vean que aquí está casi resuelta la integral. Pero estos límites de integración pues son para x, ¿no? Desde x es igual a 0 hasta x es igual a L. Revirtamos la sustitución en la que u era L medios menos x. Entonces aquí me quedaría que el potencial estaría dado por alfa por la constante eléctrica dividido 2 multiplicado por L menos el, no, nada que menos, perdón, por el logaritmo natural de u. Vean que dijimos que u era L medios menos x, entonces me quedaría aquí L medios menos x más la raíz de b cuadrado más u cuadrado más L medios menos x al cuadrado menos 2 veces la raíz de b cuadrado más L medios menos x, todo esto al cuadrado. Y ahora sí, esto evaluado desde 0 hasta L. Intentemos evaluar, creo que no vamos a tener espacio aquí. Me quedaría entonces que el potencial estaría dado por alfa, por la constante eléctrica, dividido 2, multiplicado por L, menos el logaritmo natural. Vean que aquí sería L medios menos L, aquí me quedaría menos L medios, más la raíz cuadrada de b cuadrado, más L medios menos L, serían menos L medios al cuadrado, me quedaría L cuadrado cuartos, menos 2 veces la raíz de b cuadrado, más L cuartos también, L cuadrado cuartos, perdón. Ahí está. Vamos a agregar otro paréntesis por acá. Y ahora evalúo para 0. Entonces aquí me quedaría L multiplicado por el logaritmo natural de L medios menos 0, pues simplemente es L medios, más la raíz cuadrada de b cuadrado, más L medios menos 0, pues es L medios al cuadrado, pues es L cuadrado cuartos, menos 2 veces la raíz cuadrada de b cuadrado, más L cuadrado cuartos nuevamente. Ahí está. Vamos a simplificar porque todavía pues, hay expresiones simplificables en esta integral. Y vean que nos evitamos el proceso de integral, ¿no? Si no,
esta integral se hubiera convertido pues en algo todavía más grande. Bueno, copiemos lo que llevamos. Entonces vamos a simplificar. Me quedaría que el potencial sería alfa por la constante eléctrica dividido 2. A ver, miremos. Vean que esto es menos. Por menos me da más y estas expresiones, vean, se van a cancelar. Entonces de momento puedo cancelar esta expresión con esta expresión. Vean que aquí tenemos menos L y L. Entonces esta expresión también se... Ah, no, perdón, no es cierto. Este menos, ¿por qué tengo aquí este menos? Creo que me equivoqué, ¿no? Finalmente lo agregué. Vean que antes lo iba a agregar y no. Y aquí pues vamos a corregir este error, miren. Yo iba a cancelar ese L, pero nada que ver, perdonen. Ahí está, entonces no. Vean que esta expresión y esta expresión no son iguales. Se parecen, pero no son iguales. Entonces, pues veamos cómo me va a quedar. Me quedaría L por el logaritmo natural de menos, pongámoslo así, raíz cuadrada de b cuadrado más L cuadrado cuartos menos L medios menos L por el logaritmo natural de L medios más la raíz de b cuadrado más L cuadrado cuartos. Eso es lo que llevo de momento. La voy a simplificar un poquitito para poder unificar los logaritmos. El potencial entonces estaría dado por alfa por la constante eléctrica dividido 2 multiplicado por L por el logaritmo natural de... Ven que si sumamos las fracciones acá arriba y extraemos el radical, pues aquí me quedaría entonces la raíz de 4b cuadrado más L cuadrado dividido 2 menos L, entonces pongámoslo así, menos L menos L por el logaritmo natural de L medios más la raíz de 4b cuadrado más L cuadrado. Si sumo las fracciones en el denominador y extraigo el denominador como con una raíz, me queda esta expresión. Y ahora sí, vean que tienen como factor común a L y entonces tendríamos la resta de dos logaritmos. Entonces me quedaría finalmente que el potencial estaría dado por la constante alfa, por la constante eléctrica, por L medios, por el logaritmo natural de la raíz de 4b cuadrado más L cuadrado menos L dividido L más la raíz de 4b cuadrado más L cuadrado. Y así hemos terminado entonces nuestro segundo ejemplo. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Este ejemplo dice así. Un alambre con una densidad de carga lineal uniforme lambda. Vean que aquí el problema me detalla de que esta es una densidad de carga lineal uniforme. Se dobla como se muestra en la figura 2538. Determine el potencial eléctrico en el punto O. Quieren el potencial eléctrico en este punto debido a la configuración. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacerlo por partes. Voy a calcular primeramente el potencial eléctrico debido a este tramo, luego el potencial eléctrico debido a este tramo y finalmente el potencial eléctrico debido a este tramo y lo sumo porque recuérdense que el potencial es un escalar. Entonces pues no necesito sacar componentes, simplemente obtenerlo. Entonces observen de que pues como el radio de este semicírculo pues, es R, entonces la distancia aquí es R y esto sería 2R. Entonces pues vamos a calcular primero, vamos a calcular el potencial eléctrico del primer tramo. Para eso, pues voy a dibujar aquí este tramo. Y quiero calcular el potencial eléctrico en este punto, ¿verdad? Yo sé que este tramo, según lo que el problema me dicen, tiene una longitud 2R. Y esta distancia de aquí es R. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a dividir esto en pequeñas porciones de carga que tiene longitud de X y carga de Q. Vamos a suponer, vamos a ver, pensemos que pues la longitud de esto, o la ubicación de este tramo pues es X.
¿verdad? La ubicación. Entonces la separación, vean, la separación entre el diferencial de carga y el punto en el que quiero calcular el campo estaría dado por R, que simplemente sería pues 3R menos X. Entonces aquí R sería igual a 3X, no, perdón, 3R menos X. Ahí está. Calculemos entonces el potencial eléctrico debido a ese pequeño trozo de carga. Entonces, la pequeña contribución del potencial eléctrico estaría dada por la constante eléctrica por el diferencial de carga dividido la separación R, que ya vimos que es 3R menos X. Ahí tenemos entonces la expresión que define el potencial eléctrico debido a ese pequeño tramo de carga. Para calcular el potencial eléctrico, pues simplemente tendría que obtener la integral de la constante eléctrica dividido 3R menos X por dQ. ¿De dónde a dónde voy a integrar? No voy a cometer el error del ejemplo anterior de no haber colocado los límites. Pues como estoy integrando o quiero integrar en función de X, pues voy a integrar desde que X vale 0 hasta que X vale 2R. Entonces aquí voy a integrar desde 0 hasta 2R. Ahí tenemos nuestra integral, pero como antes, aquí tenemos dq y aquí tenemos x. Entonces tengo que homogenizar nuestras variables de integración. Para eso utilizaré nuevamente la densidad de carga. Como la densidad de carga aquí es uniforme, pues sería lo mismo que diferencial de carga dividido diferencial de longitud. Por lo tanto, diferencial de carga sería lambda por dx. En este caso, el potencial eléctrico quedaría definido entonces por la integral de 0 a 2R de la constante eléctrica dividido 3R menos X por dx, perdón, por dq, que equivale a lambda por dx. Vean entonces que en esta integral, pues constante eléctrica y lambda pueden salir y me queda simplemente la integral de 1 dividido 3R menos X, todo esto por dx integrado de 0 hasta 2R. Obtengamos el resultado de esta integral. Para obtener el resultado de esta integral, pues vamos a hacer simplemente una sustitución. En el que u es igual a 3r menos x. Por lo tanto, du va a ser igual a menos dx, ¿verdad? Por lo tanto, la integral me quedaría de momento como la constante eléctrica por lambda por la integral de 1 dividido 3r menos x, que es u, por dx, que ya vimos que vale menos. Entonces, menos du. Y esto integrado desde que x es igual a 0 hasta x es igual a 2r. Vean que agrego x para no confundirme, ¿no? Porque estoy integrando en términos de u, pero los límites pues, son de r. O si no, cambiemos los límites de integración, que creo que tal vez va a ser lo más sencillo. Recuerden que para cambiar los límites de integración, pues simplemente sustituimos aquí los valores que estamos analizando. Si x es igual a 0, entonces u es igual a 3r. Y si x es igual a 2r, entonces u es igual a r. Entonces yo estaría integrando desde 0, que vale 3r, hasta 2r, que vale r. Vean, así ya no tengo que revertir los límites de integración. Entonces aquí me quedaría menos la constante eléctrica por lambda, por la integral de 1 dividido u, que es equivalente al logaritmo natural de u. Y esto evaluado desde 3r hasta r. De tal manera que el potencial me quedaría entonces igual como menos la constante eléctrica por lambda multiplicado por el logaritmo natural de r menos el logaritmo natural de 3r. Vean de que esta resta va a ser negativa, entonces cambiemos este signo negativo de aquí del principio para escribir mejor que el potencial estaría dado por menos la constante eléctrica, no, menos, quiero quitar el signo, dije, ¿no? Por lambda, por el logaritmo natural de 3r menos el logaritmo natural de r. Ahí está. Vean que como tengo la resta de dos logaritmos, entonces el potencial eléctrico quedaría descrito como
la constante eléctrica por lambda multiplicado por el logaritmo natural de 3R dividido R, lo que finalmente me dice que el potencial es igual a la constante eléctrica por lambda por el logaritmo natural de 3. Ahí tengo entonces el potencial eléctrico debido a este primer tramo, ¿vean? A ese primer tramo de ese alambre que se dobló casi que en forma de sombrero, podríamos afirmarlo, ¿no? O pues lo quieren ver así también, si leyeron por ahí un libro infantil, pues podría ser una serpiente que se tragó un semicírculo, ¿no? Por así decirlo. Solo fue un mal chiste, creo. Muy bien, entonces el potencial es constante eléctrica por lambda por el logaritmo natural de 3. Vamos a trabajar con el segundo tramo. El segundo tramo pues sería este de aquí. Esa parte semicircular. Bueno, entonces cambiémonos de hoja, no creo que quepa aquí. Trabajemos con nuestro segundo tramo. Para el segundo tramo, vamos a ver si me sale. Voy a dibujar un círculo y luego lo borro porque aquí no me permite dibujar medio círculo. Lo que me hace es dibujarme media parábola. Y ahora borramos. Ahí está. Entonces voy a hacer lo mismo. Como lo que yo quiero calcular es el potencial eléctrico en este punto, voy a subdividir esto en pequeños tramos de longitud curva llamados ds, que tienen una pequeña carga dq. Entonces la longitud o la distancia de este diferencial de longitud, vamos a ponerlo de otro color, al centro está dado por el radio del círculo, r. Por lo tanto, el potencial eléctrico o la pequeña contribución de potencial eléctrico de esa pequeña porción de carga estaría dada por la constante eléctrica por el diferencial de carga dividido la separación que es R. Esto sería igual entonces, no nada que es igual, perdón. Entonces, de momento me quedaría que el potencial estaría dado por la constante eléctrica por la integral de 1 dividido R por dq. Ahora noten algo bien importante, por favor. R es la distancia que une a cualquier diferencial del punto en el que quiero calcular el potencial eléctrico. R es la distancia del punto en el que quiero calcular el potencial a el punto donde está la carga. Y noten que indiferentemente de donde yo coloque el diferencial de carga, pues la longitud siempre va a ser la misma. O sea que para todos los diferenciales, R tiene exactamente la misma longitud. Por lo tanto, se convierte en una constante. Es decir, que de momento me quedaría que el potencial estaría dado por la constante eléctrica por la integral. No, nada de que la integral, perdón. Si es constante, entonces R puede salir. Y ahora sí, de la integral de dq. Y la integral de dq, pues no es nada más que la carga total. Entonces aquí me quedaría constante eléctrica dividido R por la carga de esa varilla. Ahora, tengo un problema. ¿Cómo calculo la carga? Porque el problema no me da la carga. El problema me dice que tenemos una densidad uniforme de carga llamada lambda. Pero afortunadamente, sabemos que la densidad de carga lambda no es nada más que la carga dividido la longitud. Entonces, la carga que tiene ese pequeño tramo curvo dividido la longitud. ¿Cómo calculo yo la longitud? Pues voy a utilizar la idea del arco, ¿no? El arco es igual al ángulo multiplicado por el radio. Si yo quiero saber cuál es el arco que subtiende aquí, ¿qué ángulo tenemos aquí? 180 grados me van a decir, pero recuérdense que esta fórmula funciona con radianes, ¿no? Entonces funciona esto con pi radianes. Entonces el arco estaría dado por pi multiplicado por el radio, que es r. Eso sería la longitud, entonces aquí me quedaría pi multiplicado por r. De tal manera entonces que yo podría escribir que la carga total que tiene ese tramo de alambre sería igual a pi multiplicado por lambda y multiplicado por el radio. Por lo tanto, el potencial quedaría descrito como la constante eléctrica dividido R
por la carga total, que ya dijimos que es pi, por lambda, por r. Y vean que puedo cancelar o simplificar los valores del radio. Y entonces me queda que el potencial estaría dado por la constante eléctrica. Lo pongamos más bonito. Estaría dado por pi, lambda y la constante eléctrica. Y aquí tengo entonces el potencial eléctrico debido al segundo tramo. ¿Sí? Ya vamos con el segundo tramo. Nos falta el tercer tramo. Entonces el tercer tramo va a ser muy parecido al que ya hicimos aquí, solo que reflejado, ¿no? Entonces pues, vamos a construirlo rápidamente para que comprobemos que efectivamente pues, es igual. No sé si cabe, yo creo que sí cabe aquí. Esperemos que sí. Vamos con el tercer tramo entonces. El tercer tramo, en el tercer tramo, pues tengo el punto aquí y el tramo de cable o de alambre que se dobló de esa forma está aquí. Igual que en el primer caso, pues la distancia a donde se encuentra el cable, el extremo del cable al punto, es R. Y el tramo del cable, según lo que el problema me indica, pues mide 2R. Divido esto en una pequeña porción de carga que llamamos dq y que tiene una distancia de x. Vamos a cambiar nuestra integral para que sea más emocionante esto. Vamos a suponer que esta distancia de aquí, vean, es x, ¿verdad? Y por lo tanto, como esta distancia de aquí es r, entonces la distancia r que separa la carga del punto en el que quiero analizar el campo eléctrico R, pues simplemente sería X más R. Ahí está. Por lo tanto, el diferencial de potencial quedaría dado por la constante eléctrica por el diferencial de carga dividido la separación, que ya vimos que es X más R. Esto, si nosotros usamos la idea de densidad de carga, en la que dijimos que la densidad de carga sería carga dividido longitud, por lo tanto, el diferencial de carga estaría dado por lambda por el diferencial de longitud. Me permitiría a mí escribir de momento que el diferencial de potencial estaría expresado por la constante eléctrica dividido X más R por lambda por dx. Por lo tanto, aquí vamos a poner entonces, el potencial ya podría estar descrito como la integral de lambda por la constante eléctrica dividido X más R por dx. ¿Verdad? De tal manera entonces que aquí obtendría yo, veamos, bueno, solo que de dónde a dónde integro, ¿no? Perdón. Como estoy integrando en función de x, pues x vale 0 aquí y x vale 2r aquí. Entonces ahora vean que he cambiado completamente la integral porque he ubicado de manera diferente el diferencial. Entonces aquí integraré de 0 a 2r. Por lo tanto, aquí podemos que integrar de una vez. Me quedaría lambda por la constante eléctrica por el logaritmo natural de x más r. Esto evaluado desde 0 hasta 2r. Simplifiquemos esto. Afortunadamente sí cupo aquí. Pensé que no iba a caber. Me quedaría entonces lambda por constante eléctrica multiplicado por logaritmo natural de x, en la que x vale 2r, entonces 2r, más r, menos el logaritmo natural de x vale 0 más r. Finalmente, entonces, ya puedo escribir que el potencial estaría dado, vean, como antes, 0 más r es r y 2 más r es 3r. Entonces, de momento me quedaría lambda por constante eléctrica por el logaritmo natural de 3r menos el logaritmo natural de r. Y por leyes de logaritmos, yo finalmente podría escribir esto como lambda por constante eléctrica por logaritmo natural de 3r dividido r, que finalmente se cancela r y ahora sí, el potencial eléctrico está descrito por lambda por la constante eléctrica por el logaritmo natural de 3.
Aquí tengo entonces las tres expresiones para el campo eléctrico debido a ese alambre en el punto O. Por lo que para calcular el potencial total o el potencial neto, vamos a ver potencial en el punto P, potencial en el punto, perdón, no es el punto P, era el punto O, queda descrito como potencial igual a el primer tramo me dio que el potencial es constante eléctrica por lambda por logaritmo natural de 3. Entonces aquí me quedó lambda por constante eléctrica por logaritmo natural de 3. Más el segundo tramo me dio pi lambda por KE. Entonces me queda pi lambda por constante eléctrica. Y el tercer tramo me quedó lambda por constante eléctrica por logaritmo natural de 3. Por lo tanto, el potencial eléctrico, si simplificamos, vean que lambda es un factor común. Estas dos expresiones, bueno, lambda y constante eléctrica es un factor común, y estas dos expresiones se pueden sumar. Entonces yo podría escribir aquí que sería lambda por constante eléctrica multiplicado por pi más 2 veces el logaritmo natural de 3. Pero el logaritmo natural de 3, por leyes de logaritmos, recuérdense que este puede subir aquí, para que me quede finalmente, para que quede más bonito, tal vez más simple, logaritmo natural de 9. Y ahí tendríamos entonces finalmente la expresión que me define el potencial eléctrico para el alambre que se ha doblado, como se muestra en la figura. Así hemos terminado entonces pues nuestra clase del día de hoy, una clase que no estuvo muy larga. Espero que hayan aprendido entonces cómo calcular el campo eléctrico. Vean que es más, perdón, el potencial eléctrico. Es más simple calcular el potencial eléctrico que el campo eléctrico en distribuciones de carga. ¿Esto por qué? Porque el campo eléctrico es un vector y inevitablemente tenemos que calcular entonces las componentes para poderlo sumar. Mientras que el potencial eléctrico no. El potencial eléctrico, al ser un escalar, por ser una representación de tipo de energía, entonces es muchísimo más simple de poder calcular porque es simplemente una suma. Así, entonces, pues terminamos finalmente nuestra clase del día de hoy. Cuídense mucho y nos miramos en nuestra siguiente sesión. Audio Jungle.